Buenas noches, buenos días, buenas tardes, por donde quiera que estén los amigos que nos siguen en estas transmisiones que hacemos y que si no lo pueden ver ahora en vivo, lo verán un poquito más tarde, hoy, mañana, cuando quieran, en la página de nuestra Fundación para el Desarrollo de Habilidades Sociales. Contentísimo de estar aquí con ustedes de nuevo en este vivo que hoy va a tratar sobre el tema de algunos mitos y realidades sobre el miedo. Un tema que venimos abordando hace ya algunos días. Por ahí se están sumando algunos amigos. Hola, Pato Pasta que se unió. Vamos saludando a todos. Bienvenidos todos los que se puedan ir sumando. Pues como les decía, hemos venido hablando sobre este tema de los miedos. Hoy vamos a tocar algunos mitos y realidades. Y para eso voy a tener como acompañante una excelente profesional con más de 30 años de experiencia, psicóloga, con una vasta experiencia también en el campo de la educación, Yunaimi Martínez, que además es una de las personas que desde los inicios ha colaborado con la Fundación para el Desarrollo de Habilidades Sociales y hoy forma parte de esa comunidad que todos amamos y que nos encanta conectar, potenciar y hacer para desarrollar las habilidades sociales en las personas, las empresas, las organizaciones, en distintos ámbitos de la sociedad. Por ahí seguimos dando la bienvenida a Maru, que se unió, bienvenida, y por ahí anda Yuna, que ahorita mismo la vamos, hola André, la vamos a invitar para que se sume. En unos segunditos la tendremos por acá. Ya te he enviado la invitación, Yuna, y ahí está entrando. Mientras nosotros vamos como buscando los ángulos ahí y acomodándonos. Hola, Yuna, bienvenida. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Oye, pero qué linda tú estás hoy. Para el debut, el debut. Para, para el debut y por el Día del Amigo, que aprovechamos para mandarle un abrazo inmenso a todos los amigos por todas partes que nos siguen por este Día de la Amistad. Bienvenida a Lucía Monte, también de Comunidad FDHS que se está sumando, ahí la saludamos. Así que ahí nos saluda Pata Pata, hola Roberto y Vinaimi, muchas gracias. Y bueno, decíamos Yuna, ¿no? Que hoy casualmente también es el Día del Amigo, entonces bueno, qué mejor razón para compartir con los amigos algunas cosas que les traemos por acá. Bienvenida, un placer, como siempre, compartir contigo cualquier espacio. Gracias, gracias, igualmente. Es divino, aquí me siento como en casa. Qué Me bueno, siento como en casa. qué bueno. Bueno, es que la fundación es nuestra casa, ese como ese otro rinconcito donde nos encanta estar, compartir, hacer un montón de cosas. Ahí se unió Antonio, muchas gracias Antonio, los saludamos. Y bueno, Yuna, yo les estaba comentando acá a nuestros amigos que hoy vamos a hablar sobre algunos mitos y realidades sobre el miedo, que por cierto ha sido un tema que ha despertado muchísimo interés en las personas, han escrito, han compartido las publicaciones que venimos haciendo, inclusive hemos sumado algunos seguidores, bueno, pensemos que a lo mejor es porque les ha traído este tema de miedo, bueno, todo eso nos encanta, porque en realidad lo que hacemos lo hacemos para eso, para compartir y para aportar desde nuestro lugar algo para la vida de las personas, algo positivo, algo que les pueda ser útil. Entonces, bueno, es un tema que a todos nos atraviesa de algún modo u otro. Todos tenemos algo que ver con el miedo y ya lo vamos a ver hoy, ¿no? Y una, de algún modo. Sí. Así que bueno, como que esto se trata de mitos y realidades del miedo, arranquemos con un primer mito que dicen por ahí una, que es malo tener miedo. ¿Qué hay con eso? Bueno, eso es un gran mito. Ese es el primer mito que vamos a deshacer. Sí, bueno, se ha hablado muy mal del miedo. O sea, el miedo tiene muy mala prensa. Entonces, hoy vamos a reivindicar el miedo en su justa medida, o sea, ¿dónde va?
en qué sitio va. Fíjense que tener miedo no es malo, todo lo contrario, es muy normal. Todas las personas en el pasado, en el presente y en el futuro hemos tenido y vamos a seguir teniendo miedo. Bueno, ¿cómo es eso? Si nos dice que tenemos que andar sin miedo. No, 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 ojo, vamos a aclarar. Entonces, todo el mundo lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque al perder o una persona o un objeto que ha sido muy valioso, eso nos genera miedo. ¿Ok? Que más que recientemente duramos 2 años con una espectacular e inesperada vivencia como fue la esa que ustedes saben y que nosotros también sabemos, y como fue el COVID, ¿verdad? Y nos aterró, casi que nos puso contra la pared. Entonces, todo lo que desconocemos y resulta amenazante nos va a generar miedo. Entonces, el miedo es una emoción que tiene dos grandes valores, un valor adaptativo y otro de sobrevivencia. Y como toda emoción de esa que hemos conversado muchísimo, es una acción que predispone, ¿ok? O predispone a la acción del sistema nervioso. Entonces, a través de tres funciones, o enfrentándolo, o protegiéndolo, o escapando. Por ejemplo, ¿cómo nos enfrentamos? Imaginemos que tenemos un compañero de trabajo que nos hostiga, que nos dice cosas bien desagradables cuando nadie lo ve. Entonces, nosotros nos llenamos de valor, gestionamos nuestros miedos y de manera asertiva lo confrontamos. Entonces, nosotros allí estamos enfrentando ese miedo que nos provocaba ese compañero de trabajo. En ese sentido, allí estamos siendo asertivos y el miedo tiene una función muy necesaria y adecuada. ¿Cómo nos protegemos? Por ejemplo, ante un fenómeno natural, como puede ser la lluvia o los rayos, nosotros buscamos un lugar seguro y entonces allí no estamos protegidos. Y ante una situación de mucha hostilidad, de mucha violencia, y nosotros dijimos chao con esa relación, por ejemplo, allí también esa situación que nos generaba mucho miedo, nosotros la gestionamos y escapamos de esa situación. Entonces, por eso traíamos el eslogan de que vamos a reivindicar el miedo para ponerlo en su justa medida. Entonces, el miedo elevado o la ausencia de miedo, ambos son muy nocivos. ¿Por qué? Porque el miedo elevado paraliza. Por ejemplo, yo pude haber estudiado mucho para un examen, pero en ese momento tengo tanto miedo que se me cruza toda la información y termino estando en blanco. Entonces, allí ese miedo me paralizó y no fueron respuestas ni adaptativas ni saludables para mí. Y también porque toda actividad que nosotros tenemos necesitamos estar como activados. O sea, ese, como venía diciendo, el miedo elevado no es saludable, pero tampoco la falta de respuesta. Porque, por ejemplo, ante un examen o ante una situación de miedo necesitamos estar activados de tal manera que tenemos que estar concentrados y con atención para responder de manera asertiva. Entonces, ¿qué les pareció este primer inicio? Esta primera aproximación a ese no mito, a esa gran verdad. ¿Y qué tal? Mira, Roberto, y en esa misma línea de los mitos tenemos que el miedo es heredado o aprendido. Se ha dicho que es aprendido. ¿Tú qué dices? Cuéntanos, ¿qué sabes de eso? Muy bien, gracias, Yuna. Mito número 2, ¿no? Ese que dice por ahí que el miedo es aprendido y que no es heredado. Casualmente o causalmente, en estos días atrás, hemos compartido con los amigos, con nuestros seguidores, un cuestionario donde justamente preguntamos esto, ¿no? El miedo se hereda o se aprende. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con que había muchas personas que no consideraban esta cuestión de que el miedo se puede heredar. Entonces, es verdad que el miedo es aprendido, que el miedo se aprende, pero el miedo también se hereda. Entonces, aquí como que empezamos a desmontar un poquito esto, que lo habíamos dejado en suspenso, ¿no? Habíamos comentado algo también en un reel, pero realmente es así, ¿no? Como estamos diciendo, es decir, las dos cosas son válidas. Las personas traemos con nosotros, heredados de nuestra especie, todos los miedos que están asociados con la supervivencia, en temas de protección a los fenómenos naturales, los ruidos, todas las agresiones del ambiente, ¿verdad?
Y los miedos aprendidos, pues los vamos copiando, los vamos asimilando de las personas cercanas, de situaciones que hemos vivido en etapas anteriores de nuestra vida. Y hay un montón de miedo, ¿verdad? A los insectos, a montarte en un avión, a rendir un examen como esto que tú decías, ¿no? Y un montón de situaciones más que son muy singulares, muy particulares de uno, porque cuando hablamos de que los miedos son aprendidos, bueno, pues tienen que ver con el proceso particular, único, distintivo de aprendizaje de cada persona. Por eso hay miedos disímiles que han sido aprendidos, además de estos que ya traemos como herencia de nuestra especie. Así que evolutivamente el ser humano fue incorporando ese miedo para poder adaptarse, para poder sobrevivir al medio ambiente, ¿no? Entonces también pensemos que en la época contemporánea, en la modernidad, son otros los miedos que nos acompañan. Es decir, inclusive los seres humanos, con eso que traemos de la especie, también interpretamos los miedos de un modo diferente, porque son otras las situaciones que nos acechan. Y ahí a todo eso se le agregan estos miedos que vamos aprendiendo a través de nuestra vida, ¿no? La buena noticia, Yuna, ¿verdad? Para los amigos es que estos miedos aprendidos, como mismos se aprenden, se pueden desaprender a través de diferentes técnicas. Obviamente que técnicas que están probadas, que están demostradas para esto y que siempre es bueno que si no podemos o no sabemos realizarlas, pues busquemos la ayuda de un profesional para poder lograrlo, ¿no? Pero hay un montón de técnicas que se pueden usar para esto de compensar ese exceso de miedo que nos abruma y que no nos deja vivir bien, no nos deja vivir en paz, ¿verdad? Entonces, aclaramos a la gente que está viéndonos por ahí que si tienen algún comentario, alguna preguntita que podamos responder ahora acá antes de cerrar el vivo, lo vamos a hacer y si no, la pueden hacer después más adelante en la página de FHS que se la vamos a responder. Entonces, bueno, pues en definitiva, los miedos se heredan y también se aprenden y por cierto, los que se aprenden son los que más dolores de cabeza nos suelen dar en realidad. Pero dicen por ahí, Yuna también, mito número 3 que traemos para comentar hoy, que todas las respuestas que el cuerpo nos da cuando tenemos miedo solamente nos sirven para ponernos muy nerviosos, más nerviosos todavía. ¿Qué tienes para comentar sobre eso? Bueno, desmistificando los miedos, diremos que efectivamente toda respuesta fisiológica es necesaria. Eso que nos suda las manos, que el corazón aumenta los latidos, que la respiración se acelera, es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque el corazón bombea mayor cantidad de sangre para tener mayor fuerza y oxígeno. ¿En dónde? En el cerebro y en los músculos. Por lo que veníamos diciendo antes, si hay que huir, preparar las piernas y los brazos. También la respiración se acelera por la misma razón, porque lleva mayor cantidad de oxígeno nuevamente a la sangre y a los músculos. Imagínense que el sistema digestivo se detiene para dar paso a los otros órganos que requieren sangre. Pero la respuesta excesiva es lo nocivo. Entonces andamos en modo alerta, como el reel ese que se colocó hoy en FDH. Entonces, cuando tenemos esa respuesta excesiva, estamos todo el tiempo en modo acelerado, es lo nocivo, es lo inadecuado. Y allí es donde entramos a la sugerencia de gestionar. Porque efectivamente un gran susto nos puede permitir salvar la vida. ¿Okay? Por todas esas respuestas fisiológicas que son necesarias, que entonces si usted tiene una situación donde continuamente y de manera gradual, no gradual, sino comenzó gradual, pero comienza a ser excesiva, eso termina generando estrés y afecta la salud física y la salud mental. Entonces se le alteran todos los sistemas. Así que esa es. Y la otra, Roberto, fíjate, de eso de sentir miedo, se dice mucho por allí, porque hay toda una campaña, yo lo percibo como una campaña, sin miedo, tienes que estar sin miedo. Entonces, ¿por qué tú tienes que ser fuerte? Porque sentir miedo es sinónimo de debilidad o de cobardía. ¿Qué te parece? Sí. ¿Por cuánto tiempo, décadas, años hemos venido escuchando eso, ¿verdad? Sin percatarnos el daño tan grande que puede ocasionar en las personas a veces.
este mito número 4 que tú acabas de mencionar, ¿no? De que sentir miedo es muestra de debilidad o cobardía. Y se me ocurría también esto que viene, que se dice tanto y que nos encontramos en todas partes, hasta en las canciones. Vos sabés que mientras que estaba hoy recordando esto que íbamos a hablar con nuestros amigos, me acordaba que hay hasta canciones que se llaman Sin miedo a nada. Es decir, no le puedes tener miedo a nada. Dale, todo, no hay problema. No, entonces el miedo está ahí para algo. El miedo nos protege, nos cuida, nos sirve para adaptarnos, es en su justa medida, por supuesto. Y además esto de que sentir miedo, perdón, es muestra de debilidad o cobardía, es un mito totalmente. Ni qué decir el enfoque que ha tenido esto con relación, por ejemplo, hacia los hombres. Es decir, el hombre menos que menos puede tener miedo con ese daño tan tremendo. Aquí le cuento a los amigos que en estos días cuando estábamos conversando con vos, yo me acordaba de una historia que me contaba una tía de un muchacho de su trabajo, un hombre de 30 y pico años que le tenía miedo a las ranas, pero como que era hombre, no se atrevía a decir que le tenía miedo a las ranas. Pues qué tal que los chistosos de su trabajo un día le colocan una rana en un bolsillo del overall de trabajo, ¿no? Y el hombre se puso tan mal que tuvo un ataque cardíaco, sí, pero nunca había sido capaz de decirle a sus amigos que le tenía miedo a las ranas, porque tener miedo a las ranas no era cosa de hombres, digamos, ¿no? Entonces, imagínense que a veces eso llega hasta situaciones extremas que nos pueden traer grandes problemas en las relaciones y grandes problemas sobre todo para nuestra salud física, emocional, mental, ¿verdad? Así que eso es un mito totalmente. Es normal, como tú bien dijiste, Yuna, hace un rato, sentir miedo, completamente normal. Todas las personas sentimos miedo. Vos sentís miedo. Estoy seguro, ¿no? Que tenés tus miedos. Yo tengo los míos también, ¿no? Como una vez en un taller una chica me decía, bueno, pero si usted ha estudiado tanto, no podría tener miedo. Es decir, no, bueno, estudiar tanto no quiere decir que perdí mi condición humana. O sea, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Todos tenemos miedos heredados y todos tenemos nuestros miedos aprendidos. El problema es cuando ese miedo lo expresamos ante objetos o ante situaciones que realmente tienen muy poca peligrosidad, representan muy poca peligrosidad o ninguna, pero de alguna manera aprendimos, alguien nos transmitió o a través de alguna experiencia se nos quedó como una vivencia eso de que ese objeto, esa situación era peligrosa. Y entonces ahí lo incorporamos como un miedo y tenemos dificultades para afrontarlo. Entonces se dan como además de las sensaciones físicas que te producen miedo, que tú mencionabas, ¿no? Esto de que te pone rojo, que te contrae, que los músculos se preparan, la taquicardia, cómo se altera la respiración, todo eso. Se da también esa cuestión de la intranquilidad mental que te provoca la situación, es decir, lo que te podría pasar, el daño que te podría provocar ese supuestamente, no, ese objeto o esa situación, pero por otro lado también nos empieza a provocar intranquilidad las consecuencias de esas reacciones. Y eso es algo que las personas que sufren a menudo de estos cuadros exagerados, intensos de miedo con diferentes manifestaciones de ansiedad, inclusive llegando a las fobias, pues lo saben muy bien. Es decir, que experimentan ese miedo, ese terror al objeto o a la situación, pero además experimentan un miedo muy grande a las propias reacciones de su cuerpo. Tú mencionabas hace un rato un ejemplo que es como clásico, que todos lo hemos pasado de alguna manera, que es cuando tenemos que rendir un examen, ¿no? Wow, todos hemos rendido examen en el primario, en la secundaria, en la universidad, qué sé yo. Imagínense ustedes, vamos a rendir un examen, estamos delante ahí ya con la hoja del examen, bueno, como suele ser ahora, todo muy moderno, con la tecnología, el examen en la pantalla de la computadora, como es ahora en la universidad, tal, estudiamos un montón, imagínate, te comiste todos los libros, todos los capítulos, estabas hachi y machete para el examen, pero llegó el momento ahí, lo leíste, y dices, a ver, déjame ver cómo está, sí, las preguntas están fáciles, pero cuando empiezas a responder, te bloqueaste. Te bloqueaste porque el miedo es tan grande que aquello que tú te habías estudiado se borró, aparentemente se borró. Se vino esto que decimos, bueno, se me vino una nube, no recuerdo nada, se te mezcla todo. Y es más,
personas que son grandes estudiosos y muy dedicados y que de verdad le dedicaron el tiempo a los libros, a estudiar, a intercambiar, hasta pueden suspender ese examen. No pueden contestar las preguntas de manera satisfactoria producto de ese miedo que les embarga por alguna razón aprendida y pasan un momento muy malo también, ¿no? Pensemos también en alguna otra situación amenazante, como por ejemplo esta cuestión de que hay personas que le tienen miedo a los perros, por ejemplo, ¿no? Personas que le tienen miedo a los perros, vaya usted a saber por qué, o porque un perro lo mordió en la infancia, o mordió a un familiar o a un amigo, o porque algo le quedó en la mente. El caso es que aprendió ese miedo a los perros. No puede ver los perros, no se anima ni siquiera a tener un perrito como mascota, mucho menos a pasear a un perro. Y cuando camina por la calle y ve los perros, cruza la vereda enfrente. Trata de protegerse de alguna manera por ese miedo tan intenso que tiene a los perros. No lo puede gestionar y se pierde de alguna manera esa posibilidad tan linda, ¿verdad? De compartir con un perro, de sentir ese afecto y esas cosas que te dan los perritos incondicionalmente. Y sin embargo hay tantas personas en todo el mundo que tienen perros como mascotas, ¿verdad? Y son muy pocas las historias de perros agresivos, o porque tienen algún tipo de problema en casos muy puntuales, o porque sienten invadido su espacio, o porque son agredidos de alguna manera, o perciben un peligro sobre ellos como animal. Y recordemos, son animales también y tienen eso incorporado, es decir, de protegerse ante lo que ellos perciben como peligro y van a atacar. Pero son casos muy extraños, muy raros en realidad. La mayoría de las veces los perros conviven con los seres humanos sin ningún tipo de problema. Ah, pero esta persona que aprendió eso como miedo no lo puede soportar y se pierde también de esa posibilidad tan linda de acercarse a los animales, en este caso a los perros. Pero si nos ponemos a ver, si revisamos nuestros pensamientos, todo lo que viene aparejado con eso y tratamos de modificarlo, de reconfigurar esos pensamientos, pues vamos a poder atenuar o eliminar probablemente ese miedo. Dicen por ahí, mito número 5, que el miedo y una se termina, se acaba si yo me alejo de eso que me da miedo. ¿Qué le podemos comentar a los amigos sobre eso? Bueno, le tenemos malas noticias. Le tenemos malas noticias porque sí, eso da una sensación de alivio, un alivio momentáneo. Por ejemplo, si yo me alejo de una situación amenazante, como es eso que tú estabas comentando acerca de los perros. Yo no tengo perro, en mi casa no se tiene perro, pero tienes que transitar por una vereda, una calle donde obligatoriamente tienes que pasar y hay un perro. Tú tienes que realmente resolver esa situación, porque alejarte no te va a solucionar el problema. ¿Qué pasa? Cuando uno se aleja de la situación amenazante, como decía al principio, se produce ese alivio. Por ejemplo, yo tengo miedo a hablar en público. Entonces me mandan a hacer una exposición y resulta que suspendieron la exposición. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¿Ok? La suspendieron por ese día, por X circunstancias, pero la semana siguiente sí o sí tengo que hacer la exposición. Entonces, en ese primer momento sientes un alivio y sientes, se te olvida, pasas como un switch a tu memoria y a toda tu expresión y respuesta fisiológica y te sientes bien. Pero como eso no lo has gestionado, sencillamente queda ese miedo latente. Y al tener el miedo latente, no desaparece, sino que lo tienes allí acumulado para el futuro. Entonces, todas las conductas evitativas, allí no te estás protegiendo, sino que estás evitando enfrentarte a una situación que sí o sí tienes que enfrentarte. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de personas que han dejado de tener un buen trabajo porque le tienen miedo a los ascensores. Y resulta que la oficina queda en un piso 20. Entonces, ¿qué decían? Bueno, yo puedo subir y bajar a pie. O sea, las 44, las 40 pisos. Pero la gran pregunta que se hacía,
es cómo hago yo si hay un accidente, ¿cómo hago? Me angustio, o sea, no puedo ni siquiera ver por las ventanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Te incapacita. O sea, ese tipo de situaciones evitativas que te generan muchísimas complicaciones futuras. Entonces, necesariamente, toda conducta evitativa ante un miedo real, lo que hace es posponer esa situación desagradable o amenazante. Es cortoplacista. Definitivamente, por eso le decía que tenía malas noticias, porque es muy corto esa situación. Porque ¿qué ocurre cuando va pasando el tiempo? Estás inmediatamente que te tienes que enfrentar, empiezas el día antes o los días antes a secretar toda una serie de hormonas y de respuestas fisiológicas que te alteran el sueño, el apetito, etcétera, etcétera, y te incapacitan. Entonces, de que no es fácil, no es fácil, pero se requiere, si no se puede hacer por la vía personal a través de distintas técnicas, que hay muchísimas, pues hay que acudir a personal especializado, porque sí es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, porque toda esa serie de cosas genera mucho desasosiego, intranquilidad, molestia, angustia y muy desagradable y eso termina inhabilitando a la persona. Inclusive yo he sabido también de personas que tienen ese miedo. Recuerdo una persona en específico que se casó y le dieron un viaje de boda en un, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Estos que van por mar, en Es un crucero. en un crucero. Y la persona se perdió de eso, o sea, la pareja tampoco lo tuvo que asumir, se perdió de ese viaje porque no soportaba eso. Entonces, fíjense cómo, y así si nosotros empezamos a evaluarnos y a chequearnos, vamos a encontrar toda una lista larguísima de miedos aprendidos, miedos incapacitantes, miedos que nos impiden vivir en tranquilidad, inclusive de disfrutar. Tal cual. Yo creo que es una buena ocasión, Yuna, para invitar a todas las personas y autoinvitarnos a nosotros mismos también, nosotros dos, a revisar, a reflexionar sobre eso, ¿no? Es decir, cuáles son esos miedos aprendidos que perduran hoy todavía en mí, qué consecuencias traen para mi vida, modifica de algún modo, altera de una manera limitante mi vida, ese miedo o esos miedos. Estaría bueno, es una invitación que le hacemos a todos a reflexionar. Por ahí, por ejemplo, tú mencionabas hace un rato esto de la evitación. Y yo pensaba, bueno, hay, según las teorías, ¿no? Pero hay como, podemos decir, tres estilos básicos de afrontar las situaciones. Uno, las personas que van de frente y no les importa nada y bueno, dale, esto se presentó y voy. Y tienen esa manera de afrontar las situaciones, ese estilo de afrontamiento, ¿no? De irle de frente a ese objeto, a esa situación, a lo que sea. Hay otras personas que no quieren saber nada, entonces evitan a toda costa el contacto o la vivencia. Y hay otras personas que buscan ayuda, se refugian, buscan ayuda, buscan apoyo, buscan contención en otras personas. Queremos decirle a todos que cualquiera de los estilos es válido, nada más que hay que ver cuál te funciona mejor en cada momento. Y también podemos hacer como una combinación, es decir, puede que yo evite una situación en un momento determinado porque no puedo transitarla, porque no soy capaz de hacerlo, pero en otro momento puedo, una vez identificado esto, buscar una ayuda profesional, que sería este estilo de afrontamiento de buscar ayuda en otros, contención en otros, para poder resolverlo. Entonces, nada más que se trata de identificar qué es lo que nos pasa a cada uno, porque cada uno de nosotros somos un mundo, un universo muy particular, como decía hace un rato, y tenemos una historia de aprendizaje muy singular. Sime nos está preguntando por ahí, Yuna, ¿cómo podría superar el miedo al rechazo de una persona? Bueno, como acabo de decir, son situaciones como muy particulares, entonces es como muy complejo generalizar, pero a grandes rasgos yo diría que ¿cómo puedo superar el miedo a que una persona me rechace, al rechazo de una persona? Estaría bueno pensar de alguna manera, entre otras cosas, de dónde viene ese miedo que yo siento al rechazo de esa persona o tal vez al rechazo de las personas en sentido general. Habría que ver, habría que buscar en la historia particular, no sé si es de sí misma o de otra persona por la que ella está preguntando,
pero hay que ver la situación puntual, la singularidad, la historia particular de cada persona para poder identificar de alguna manera de dónde viene esto. Otra pregunta que se me ocurre también es, esta persona a la que yo siento miedo que me rechace, sí o sí, necesariamente tengo que acercarme a esa persona. Es una condición obligada que yo me acerque a esa persona y que tenga que experimentar ese posible rechazo o no. Es decir, en el sentido de que, bueno, analicemos, ¿tengo que pasar esa experiencia o puedo evitar la experiencia sin que eso me traiga otras consecuencias? Hay muchas cosas que se pudieran indagar ahí, pero básicamente habría que revisar cómo nos sentimos, cómo pensamos sobre eso, qué tipo de pensamientos nos vienen para luego poder gestionar esa emocionalidad y esos pensamientos en favor de la solución. No sé, Yuna, si quieres comentar algo más sobre esto que nos trae Jimmy, ¿no? Sobre superar el miedo al rechazo de una persona. ¿Quién hizo esa pregunta por allí? ¿Quién hizo esa Eh, pregunta? una seguidora aquí que su Instagram es Sime-HG. Ah, bueno, esa doctora que está preguntando eso. Ay, bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Bueno, resulta que depende del contexto. O sea, me sumo a todo lo que tú has dicho, pero no podemos, hay que analizarlo todo dentro del contexto. O sea, porque de repente yo siento que el profesor me rechaza. Por ejemplo, si el profesor me rechaza, yo tengo que, eh, ok, si el profesor me rechaza, yo no puedo enfrentarme al profesor, o puedo, pero no es lo más acertado. Entonces yo debo es gestionar mi malestar para abordar, porque eso seguramente es un semestre, un año, y entonces es algo que es pasajero, entre comillas. Entonces yo tengo que adoptar, chequear mi fortaleza y luego gestionar eso para no ponerle tanta atención ni tanto foco. En el caso de que sea una situación personal, ya muy cercana, porque ya dice que es un caso personal, pues tienes que trabajarlo a nivel personal. Hay que ir chequeando inclusive tu historia personal, un poco lo que decía Roberto, porque a veces nosotros sentimos que nos rechazan. Hay un chiste por allí que decía que alguien que va al psicólogo y le dice, es que siento que todos me ignoran. Y el psicólogo le dice, bueno, que pase el siguiente. Entonces, es un poco eso que nosotros sentimos de los otros, hay que chequearlo hasta qué punto es real. ¿Eso realmente es así? ¿O es que yo también lo practico? Porque las percepciones son bien particulares y las interpretaciones de la realidad es tan particular que hay que chequearla y contrastarla con esa realidad que nosotros estamos sintiendo. Porque de repente es que estoy yo rechazando del otro. Acuérdese de lo que la otra vez conversábamos, de que somos espejos, ¿ok? No sé si logré responder la pregunta, pero creo que había otra por allí. Estaba revisando mientras tú conversabas, pero no, habían varios saludos, pero como inquietud, la que me encontré fue esa de Sime, y Sime dice, bueno, gracias, sí, es un caso personal, que nos habla Sime desde Venezuela. Besos para todos por allá. Y qué interesante este tema, ¿no? Y qué importante esto que tú decías del contexto. Y yo pensaba también, sí, gracias a los dos, nos dice Sime, gracias a vos, Sime. Pensaba esto, qué Es colega importante lo del tuya, perdón. Perdón, Roberto, esa es colega tuya. colega. Bueno, gracias, colega, por estar acá acompañándonos. Pues, Yuna, qué importante esto del contexto, ¿no? De tener en cuenta la persona, la singularidad de la persona y la singularidad del contexto. Es decir, cómo se da esto, ante qué situación, qué persona o personas están involucradas, ¿verdad? Pensaba en esta microcompetencia del modelo de competencias emocionales, esa que dice tener en cuenta la interacción tan profunda que se da entre la emocionalidad, la cognición, ¿no? Y la conducta, el comportamiento como tal de la persona, ¿no? Porque está bueno pensar en eso. ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué pienso? ¿Y cómo actúo ante esta situación? Y qué importante esto de analizar el contexto y cada caso en particular. A veces
con una conversación o unas conversaciones con un profesional calificado, te puede permitir darte cuenta en realidad dónde era que estaba ese nudo que te hacía pensar de esta manera, y muchas veces con una conversación se puede resolver, o con una decisión tomada ya desde una claridad, entendiendo esta interacción entre la emoción que estás sintiendo, lo que estás pensando y cómo estás actuando, y con toda la información ya puesta en limpio, y bueno, se puede avanzar para resolver este problema. Y así con cualquier situación, ¿verdad?, que se dé con alguien en la vida cotidiana. Inclusive, Roberto, cuando te escuchaba hablar, me recordaba el tema del diálogo interno. ¿Qué nos decimos nosotros? Por eso le decía el tema del espejo, pues, porque hay gente que dice, bueno, si me rechazan, bueno, a mí qué me importa, pues. No le voy a poner, yo le voy a poner foco en lo que a quienes me aceptan, no a quienes me rechazan. Y entonces un poco chequear eso, o sea, qué me digo yo ante ese rechazo? O sea, cómo yo estoy interpretando, porque de repente es una simple interpretación. También hay que ponerle También. la lupa a eso. Yuna, tenemos una pregunta que me encontré por ahí en el iconito de preguntas. Esta pregunta nos la hace una seguidora acá que se nombra Química Biología Online. Y dice, mira esta pregunta, te va a provocar algo esta pregunta. ¿Cómo ayudar a los estudiantes en el salón de clases a superar el miedo a las evaluaciones? Ah, no. Esa pregunta está así, uy, está como, me tengo que cerrar la boca para no decirla. Bueno, realmente, ¿cómo es que cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Química Biología Online. Ah, ok. Esta química y biología online, bienvenida, pues como todo, qué bueno escuchar tu pregunta. Fíjate que todos los miedos a las evaluaciones, bueno, todos los miedos que no sean lo que hemos hablado al principio, los miedos aprendidos, tienen que ver con una experiencia nefasta, con una experiencia terrible desde muy temprana edad. Los miedos académicos están más asociados a la escolaridad inicial. Hay teorías que dicen que comenzaron en la primaria, en la básica, se fueron aumentando en el secundario y si avanza en el estudio, se pueden consolidar en la universidad y puede provocar inclusive gente brillante desde el punto de vista intelectual con muchas habilidades cognitivas de no graduarse. Entonces, es un tema complejo porque requiere de mucho trabajo de conciencia, de toma de conciencia de esa experiencia nefasta que tuviste, también de los hábitos de estudio, también tiene que ver mucho cómo tú afrontas esa situación amenazante, pero que sí o sí tienes que hacerla. Ese es como el tema de todas las evaluaciones, pues cuando te tienen, aquí los médicos saben más de eso que yo, que siempre hay una ansiedad ante esa situación de que te van a inyectar o que te van a dar un diagnóstico, etcétera, etcétera, tanto de la persona que lo hace como la persona del paciente que recibe. Entonces, no es un tema así como que un tic, como decirte está el tic, pero yo creo que depende siempre de ese discurso verbal, de cómo tú le dices a tus estudiantes qué es esa relación con la evaluación. Así como nosotros decimos que nos hagamos amigos del miedo, no es que provoquemos el miedo ni las situaciones estresantes, sino que lo hagamos más amable, porque efectivamente necesitas estar atento, concentrado, activo a una situación de evaluación, pero que eso no significa perder la vida allí, ¿ok? Entonces, te vamos a tener que invitar para otras actividades que tenemos planificado por allí. Bueno, a ti y a todas las personas, porque es muy difícil continuar respondiéndote y no decir algo de eso. No sé qué quiere decir Roberto. Pero Tal cual, tal. gracias por tu pregunta. Pero siempre ese Bueno, ahí discurso amable si usted le dice, hay un efecto que se llama Pigmalión. Si usted le dice amablemente, esto es fácil y tú puedes,
No solo que lo estás llenando de ese poder, sino que le estás pronosticando, pero eso sí, tienes que prepararte, por supuesto, ¿ok? Entonces, bueno, están invitadísimos. Eso se lo dejo a Roberto, para que sí. Eso, súper tema, súper tema. Química y Biología Online se identificó acá como Darly Villalobos. Muchas gracias, Ah, Darly Villalobos, por estar, ay, por participar y por tu pregunta. Nosotros nos reíamos porque es un tema en el que venimos trabajando. Hay sorpresas por ahí por el camino, así que síganos en la página nuestra porque se van a enterar de todo, siguiéndonos ahí con todas las publicaciones que vamos a hacer, que ahorita les vamos a comentar algo ya para ir cerrando. Pero sí es muy importante los antecedentes, ¿no? Pero imagínense usted que en un salón de clase tenemos, no sé, 15, 20, 30 alumnos y hay una diversidad tremenda, cada uno con sus experiencias, cómo poder llevar esa calma, cómo poder resolver esos miedos a las evaluaciones en un salón de clases, si son tanto. Bueno, es importante también poder identificar casos particulares para poder hacer un trabajo a veces personalizado, pero en sentido general está buenísimo eso, me encantó lo que dijiste, Yuna, de cómo una comunicación amable, de cómo hablamos de los exámenes. A mí me gusta siempre decirle a mis alumnos, y hace un montón de años que tengo experiencia docente, y siempre me gusta recordarle a mis alumnos, un examen, una evaluación, es un ejercicio docente que forma parte del proceso. Y también pensarlo en términos de que es un intento, no es el final, es un intento que estamos haciendo por mostrar cuánto hemos aprendido. Entonces tiene mucho que ver con la manera esta en que nosotros comuniquemos la posibilidad del examen, inclusive la posibilidad de que si salen mal, el apoyo. Hola Marce Perolini, gracias por estar, un placer de escucharlos a ambos, nos dice Marcela. Gracias a ti por estar. Entonces, esta manera en que los docentes comunicamos a nuestros alumnos en qué consiste ese examen, esa evaluación, que no es más que un ejercicio docente, y dejarle bien en claro que estamos para ellos, sea cual sea el resultado, y que van a poder gestionarlo y que lo van a poder conversar con nosotros y que van a tener otras oportunidades para repetir ese ejercicio docente en caso que las cosas no salgan muy bien, y que es solo eso, y como tú decías que la vida no se termina, bueno, en términos generales, vamos por ahí. Otros detalles y otras herramientas y cosas nos las vamos a dejar guardadas por ahora nada más, porque a nosotros nos encanta compartir todo, pero en el vivo no nos da tiempo. Queremos darle muchas, pero muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando, ¿verdad, Yuna, en este vivo hoy, y a todos los que lo vayan a ver luego en la página de la Fundación para el Desarrollo de Habilidades Sociales. Mandarle, como siempre, un saludo y un abrazo inmenso a todo nuestro equipo de FDHS, a todo el equipo, al equipo nuclear, al equipo ampliado, a todos los que nos apoyan, nos ayudan y nos acompañan, y a todos nuestros seguidores. Y bueno, decirles que el miedo no se acaba aquí. Bueno, ya dijimos que el miedo forma parte de nuestras vidas, pero me refiero en realidad al tema. Vamos a seguir hablando sobre esto porque nos provoca muchísimo, les ha interesado mucho a las personas, y anunciamos ahora mismo que el próximo miércoles, la semana que viene, miércoles 27 de julio, a la misma hora, 20 horas Argentina, vamos a estar haciendo un taller gratuito por Zoom sobre algunas consecuencias. Hola Dieguito, que se sumó Diego Dadona, presidente de la Fundación. Gracias Diego por acompañarnos. Este taller va a tratar sobre algunas consecuencias del miedo, es decir, vamos a profundizar un poco más en estas cosas y vamos a hacerlo de manera interactiva, participativa, porque es un taller a través de Zoom. ¿Quieres participar? Bueno, seguinos como estás haciendo hasta ahora, que por eso estás aquí, en nuestro Instagram de la Fundación, para que te enteres cómo inscribirte de manera gratuita, totalmente gratuita, a este taller de la semana que viene. Y no va a ser lo único. Vamos a seguir publicando contenido. El mes que viene vamos a tener más vivos, vamos a tener otro taller también sobre otros temas relacionados con el miedo. Y se vienen muchísimas cosas en relación con esto y con todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. Yuna, un placer muy grande contar contigo, con tu compañía, con tu amistad, con tu presencia, con todo. Gracias por estar. Igualmente, igualmente. Yo, bueno, de nuevo en este espacio que me siento como en casa y, bueno, agradecida y afortunada por seguir dándole
color a mi vida y aquí esta gente que no logré saber quiénes eran todos los que estaban, pero muy agradecida y feliz de esta compañía y de este compartir. Así que lo esperamos el próximo miércoles para compartir más de cerquita también. Me gustó eso, más de cerquita ahí. Bueno, besos y abrazos para todos y cerramos como entramos. Muchas felicidades por el Día del Amigo y que esa semilla de la amistad siempre puede estar en todo y podamos tener esas experiencias tan bonitas y tan profundas de sentir la amistad con las personas que nos rodean y poder tener vivencias, ¿no? Que en los últimos tiempos lamentablemente estuvimos bastante limitados a eso, pero no nos perdamos esas oportunidades, no tengamos miedo a acercarnos y a compartir la vida. Los queremos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias.